por favor. Gracias. El profeta Ageo predica su segundo mensaje después de un lapso de un mes aproximadamente. Miren, nosotros podemos ver cuándo fue la primera profecía. Dice en el capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, primero del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Después, ahora, los versículos que nos ocupan, nos dice la Escritura en el verso 1, capítulo 2 que hemos leído. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta diciendo. Entonces, la primera profecía fue en el mes ¿qué? Sexto. La segunda palabra viene en el mes séptimo. Muy bien. Un mes después de lo que veíamos la semana pasada, nuevamente viene palabra de Dios a través del profeta Ageo y él predica su segundo mensaje. ¿Qué vemos en este segundo mensaje? ¿En qué momento lo hizo? Nuevamente se elige una fiesta nacional. Dice la Escritura que vino en el mes séptimo a los 21 días del mes séptimo. ¿Qué sucedía en esa fecha? Estamos hablando ya casi de la tercera semana del mes séptimo. ¿Qué celebraba el pueblo en el mes séptimo? A partir de la mitad del mes, de los 15 días del mes en adelante, ¿qué celebraba el pueblo? El libro de Levítico, en el capítulo 23, nos habla de la fiesta que se celebraba en ese día. Y dice entonces Levítico, capítulo 23, los versículos 33 al 36. Levítico 23, estoy leyendo ya en el verso 33 al 36. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes, ¿qué mes? Del mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. A partir de la mitad del mes séptimo, es decir, a los 15 días del mes séptimo, empezaba la fiesta de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día, dice el verso 35, habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Verso 36, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces, a partir del 15 del mes séptimo, empezaba la fiesta de los tabernáculos, para terminar allá cuando en los últimos días, si no es que en el último día de esa gran fiesta, porque dice la Escritura que habló Jehová Dios a través del profeta Ageo en el día 21. Pero ¿en qué consistía esta fiesta? ¿De qué se trataba? Seguimos leyendo en el mismo capítulo de Levítico, que es el 23, ahora los versículos 39 al 43. ¿En qué consistía esta fiesta? Verso 39. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra,
Es decir, era la fiesta de las cosechas. Se acababa de levantar toda la cosecha. Después de que se levantaba toda la cosecha del fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. ¿En qué consistía esta fiesta de los tabernáculos? El primer día será de reposo y al octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día, en esto consistía la fiesta de los tabernáculos. Tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces, árboles de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en los tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes, dice, de Jehová. Bien, entonces, ¿de qué se trataba esto? Era una fiesta de los tabernáculos. Después de haber recogido todo el fruto de su cosecha, ellos traían primicias, traían a la casa del Señor y celebraban esta fiesta por 7 días. Dice la Escritura que ellos tenían que cortar, ¿qué? Ramas. Y ellos se hacían tabernáculos como casas de campaña, casas improvisadas, con ramas, con hojas, con diferentes árboles. Y ahí habitaban por 7 días. Y esta era una fiesta porque Dios decía que esta fiesta les recordaría el transcurso en que ellos llegaron a la tierra prometida. Yo los hice habitar en tabernáculos. Y era una manera de celebrar aquel caminar, era una manera de recordar cómo Dios nunca los había dejado cuando ellos anduvieron por el camino hasta llegar a la tierra prometida. Muchos venían de cerca y de lejos y se instalaban ahí en la ciudad para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Se olvidaban de todo. Si bien es cierto, no había internet y no había teléfonos inteligentes, pero se olvidaban de su comodidad, se olvidaban de su cama, de su almohada, de su confort, y allí estaban ellos. Se olvidaban de su internet, se olvidaban de todo, y allí estaban habitando por 7 días. Y entonces preparaban esas provisiones, esas casas de campaña muy austeras, porque eran por medio de ramas, pero eran 7 días en los cuales ellos adoraban, celebraban, cantaban, se regocijaban. Recordemos que San Juan capítulo 7 nos habla también que en los tiempos de Jesús dio una gran palabra en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, San Juan capítulo 7, e hizo ver que Él era el agua de vida eterna. Y entonces aquí también el profeta Ageo, nosotros tenemos ahora sí para poderle entender, dice Ageo capítulo 2, en el versículo 1, en el mes séptimo, a los 21 días del mes. Entonces, ¿qué estaban celebrando estos días? La fiesta de los tabernáculos.
estaban todos reunidos, estaba todo el pueblo allí presente. Vino palabra de Jehová al final de la fiesta de los tabernáculos, porque esta misma empezaba el día 15, para culminar en este preciso día. Entonces, en el día 20, dice, a los 21 días del mes, al finalizar esta gran fiesta de los tabernáculos, dice la Escritura que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Y aquí la Biblia nos empieza a decir de qué manera, para quién era este mensaje. Nuevamente, a las autoridades y después al pueblo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Nuevamente la profecía está inclinada hacia el gobierno civil y eclesiástico representados por Zorobabel y Josué. También la parte última del verso 2 nos dice, y al resto del pueblo diciendo. Y aquí viene la palabra. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ellos, si bien es cierto, llegó un momento en que empezaron a construir, pero en medio de esa construcción del nuevo templo, reflejan desaliento, reflejan demora, no tenían ganas. Veían la estructura del nuevo templo como nada a comparación del templo de Salomón. Y si bien es cierto, ¿quién, como dice el verso 3, quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Los que vieron la casa primera ya eran unos ancianos, porque habían pasado, el templo fue destruido por órdenes de Nabucodonosor, fueron llevados cautivos a Babilonia, estuvieron 70 años, regresan. Entonces, ya están instalados, habían pasado entre 10, 16 y 17 años, ellos están ahí levantando su ciudad. Entonces ya han pasado mínimo 70 años, un poco más. Los que fueron llevados cautivos, que vieron la casa primera, eran entonces unos ancianos. Toda la juventud, todos ellos no habían visto la casa primera, pero sabían, ellos por sus generaciones, sabían que la casa primera era gloriosa. La casa primera estaba terminada en madera fina, con decoración de oro, 600 ciclos de oro para construir el lugar santísimo, las paredes cubiertas, los postes, quiero llamar así, cubiertos. Esa casa, hermanos, en gran proporción era de oro puro. Era una casa que brillaba, era una casa gloriosa. Y entonces, cuando ellos se dan cuenta, ellos regresan y ven ahora su casa que están levantando y no era nada. No era nada a comparación de aquella majestuosidad con la cual se había construido el primer templo. Esto no es nada, dijeron ellos. Muchas veces nosotros nos encontramos con pérdidas. Muchas veces nosotros vienen situaciones en las cuales nosotros consideramos, no, esto no es nada.
Sí, seguimos adelante, pero ya nada es lo mismo. Antes sí todo era glorioso. Antes sí todo estaba bien, pero ahora ya no es lo mismo. Tal vez usted en esta mañana ha venido en esa condición, que después de una pérdida, después de una situación, usted siente que ya nada es igual para su vida. Y sí, vivimos y sí seguimos adelante y hay que trabajar y trabajamos, pero tal vez muy interiormente usted siente que ya las cosas no son iguales a partir de, precisamente en ese parteaguas que hubo sobre su vida, usted considere en esta mañana que la vida ya no es igual, que ya nada tiene sentido. Y usted hace las cosas, qué bien que las hace, pero tal vez usted en esta mañana ha venido desalentado, ha venido desanimado, porque siente que antes sí era glorioso, antes sí era hermoso, pero ahora después de esa noticia, ahora después de eso que ha pasado, ya nada es igual. Hay un mensaje que Dios da a las autoridades y al pueblo en el verso 4 que dice, ahora, dice el verso 4, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Si el pastor en esta mañana nos dice, esfuérzate, tal vez no tenga tanto valor. Si a usted su esposo o su hijo o su hija o algún familiar le dice, esfuérzate, échale ganas, tal vez a usted no le motive. Pero en esta mañana que le dice que debe esforzarse en nuestro Dios, esfuérzate, dice el Señor, le dice a Zorobabel. Y también para Josué la misma palabra le dice, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, esfuérzate. Luego dice también la Escritura, cobrad ánimo, levántate, ten valor, tienes que seguir adelante. Dice después el verso 4, y cobrad ánimo pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El Señor nos dice en esta mañana que tenemos que levantarnos, que tenemos que tener ánimo, que tenemos que esforzarnos y seguir adelante. Dice entonces la Escritura que Dios les encomendaba esto. Algo que nosotros vemos aquí, que el Señor en este versículo 4 les habla que se vuelvan a comprometer. Y también en este versículo 4 les da una promesa. Entonces las palabras en el versículo 4 son que deben de animarse, que deben de trabajar y que deben de esforzarse. Y mientras lo hacen, Dios promete estar con ellos. Les dice, yo estoy con vosotros. Y en el versículo 5 les dice, según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. La más fuerte seguridad que la nación, que las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, debían tener, era que la presencia y el poder de Jehová, Dios, estaba allí con ellos. Es el mismo Dios que los libró de Egipto. Es el mismo Dios que les estaba diciendo, levántense.
Y si bien es cierto, comparado a todos los materiales que recaudó el rey David, y luego el rey Salomón también, que hizo traer madera de muy lejos para construir la casa de Dios, no era comparable con ahora el templo que ellos tenían. No era comparable. Pero hay algo que les señala la santa palabra del Señor también en el versículo 5, parte B. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. El Espíritu de Dios estará en medio de ellos. Aquí nosotros vemos que un mensaje también de cómo nosotros podemos enfrentar las circunstancias desalentadoras. Recordemos las promesas de Dios y su ayuda. Escuchemos el estímulo aquí que Dios les hace cuando les dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El verso 5 dice: mi espíritu estará en medio de vosotros, y les concluye diciendo: no temáis, no temáis. ¿Qué se necesita en estos tiempos? Se necesita valor para creerle a Dios. Necesitamos valor, hermanos, en esta mañana. Valor para levantarnos. Tenemos que ser valientes. Tenemos que seguir adelante. Si bien es cierto, usted puede decir, es que desde que empezó todo esto, las cosas se han empeorado. Todo sigue aumentando. Pero ese mismo Dios que prometió estar con nosotros sigue fiel. Y Él dice aquí que nosotros debemos de levantarnos, debemos de trabajar, debemos de cobrar ánimo, porque Él está con nosotros. Aquí entonces, en los versículos del 1 al 5, nosotros podemos ver las promesas de Dios. Dios les dice que está con ellos y que no los ha dejado y que no los ha abandonado. Pero a partir del versículo 6 al versículo 9 viene la profecía de Ageo. Los primeros versos entonces del 1 al 5 son para levantar, sobre todo el verso 4 y el verso 5, son para que ellos recobren ánimo. Pero a partir del versículo 6 al versículo 9 viene una profecía. Y dice así: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y por si el pueblo consideraba que no había esos recursos como en otro momento, el Señor le recuerda algo en el versículo que sigue, el verso 8. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. De Dios es la plata, de Dios es el oro. Él tiene poder, Él tenía poder para darles eso y más, para reconstruir una casa de acuerdo a como se requería o a como Dios la quisiera. Pero ahora Dios le pone un toque de sencillez a esa casa y les hace ver algo importante,
que en medio de esa casa la gloria postrera sería mayor que la primera. Y lo decía Jehová Dios. Y además Él prometía que habría paz en medio de todo esto. Nosotros entonces podemos observar que si bien es cierto, las instalaciones del nuevo templo no eran tan gloriosos materialmente hablando, pero ese templo se revestiría de gloria, porque saben quién entraría y quién predicaría en ese templo. Cristo mismo. Aquel que en el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. Aquel por cuya autoridad fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el apóstol Juan que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y entonces, aunque ese templo no brillaba, porque no tenía tantos lujos, pero en medio de todo esto entraría alguien que sería, hermanos, lo más importante, porque no eran las paredes, no eran sus terminados, sino era la presencia de Dios en ese lugar. Y Dios promete que aunque puede ser un lugar sencillo, su misma gloria estaría allí. Y la gloria postrera que se iba a dar en ese nuevo templo no era comparable, porque el primer templo brillaba de hermosura. Y en el primer templo la Shekinah, la gloria de Dios, se manifestaba. Pero en este segundo templo, esa gloria encarnada predicaría en ese lugar, y entonces sería mayor la gloria postrera, porque ese Dios tocaría, palparía, sanaría, habría grandes milagros, habría grandes cosas, y entonces la gloria postrera sería mayor. Hermanos, han venido situaciones en nuestra vida que nos marcan, que nos definen, pero eso no nos debe de detener. La gloria postrera será mayor. Dios no ha dicho la última palabra sobre tu vida. No importa lo que estás pasando, créele a Dios en esta mañana. Créele que vienen tiempos gloriosos para tu vida. Y que tal vez te sientas en austeridad, tal vez te sientas muy limitado y digas, antes sí tuve, antes sí disfruté, eso ya pasó. Gracias a Dios por lo que te dio en aquel tiempo, pero prepárate, porque la gloria ahora ya no será de madera, de determinados lujosos. Ahora tu gloria será tu vida espiritual, la presencia de Dios de una manera sobrenatural sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu familia. Entonces será muchísimo mejor lo que viene, porque viene un derramamiento espiritual sobre tu vida, si lo buscas de verdad. ¿Por qué enfocarnos en lo material cuando Dios quiere bendecir nuestra vida en el área espiritual? Y entonces a veces nosotros vemos lo material y decimos, es que no, es que ya no tengo, ya no alcanza, y peleamos y nos desesperamos. Pero ve tu vida espiritual, ve tu condición que se supone que debiera de ir en aumento. Algo que nosotros vemos aquí es una visión que revela fe. Dice el versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra,
es un proceso de poco tiempo. Dice, de aquí a poco, no tarda. La palabra, la promesa de Dios no tardará sobre tu vida. Y aquí yo veo un adelanto que el profeta Ageo ya nos está hablando de la descripción mesiánica que iluminaría aquel templo. Cuando el Señor se presenta, hermanos, me quiebro, me dan muchas ganas de llorar. Miren, Lucas capítulo 4, por favor, esta cita es extra. Se me vino ahorita a la mente, quiero que la leamos con mucha reverencia. Me imagino este momento. Versículo 16. ¿Lo tenemos? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró estoy leyendo verso 16, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él entró a una sinagoga, si bien es cierto, no estaba ahí en el templo, pero a esa nación, a ese lugar, llegó el Dios encarnado. El Dios que ellos adoraban se hizo carne y habitó. Y dice el apóstol Juan: nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el profeta Ageo les habla de todo esto. Y hay algo que les menciona: la gloria postrera de esta casa, es decir, el nuevo templo, será mayor que la primera. Es decir, que el templo de Salomón. Y algo más que Dios promete en el verso 9. Y Dios daría paz en ese lugar. Tal vez usted y yo no tenemos los mismos recursos, pero usted ahora experimenta una paz que no la podía comprar con nada anteriormente. Ahora usted tiene tranquilidad, tiene paz en su corazón. Si bien es cierto, tal vez carezca de otras cosas, pero Dios ha puesto su paz que sobrepasa todo entendimiento sobre su vida. Tal vez, sí, si bien es cierto, en ese templo después llegarían ofrendas de oro, de plata, traídas por las naciones, pero Dios quiso que se reiniciara con algo sencillo. Ese templo, hermanos, hasta la fecha, aunque fue destruido en el año 70 por Tito, si bien es cierto, nosotros podemos ver que aún esa pared del Muro de los Lamentos se sigue visitando, un lugar muy famoso. Hermanos, no es lo material, es la gracia.
Es la presencia de Dios. Hermanos, la Escritura dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No somos nosotros. Es la gracia de Dios sobre tu vida. La gloria postrera será mayor que la primera. Dios puede dar a tu vida una gracia especial. Me encanta el versículo 9. Y Dios le dará paz. Es decir, dice literalmente, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios promete paz, Dios promete tranquilidad, Dios promete que la gloria postrera será mayor. Podemos concluir diciendo que no faltaron los medios para la edificación de esta casa, pero esto no es el todo. El todo es lo espiritual, el todo es lo interno, no es lo externo. Hermanos, creo que vienen tiempos, si bien es cierto, tiempos difíciles, tiempos complicados. Pero el cristiano no tiene su mirada en las cosas materiales, en las paredes, en las circunstancias. El creyente tiene su mirada en Dios. Vamos a creerle al Señor lo que Él dice en su palabra. Pero necesitamos tener valor, necesitamos levantarnos y necesitamos creerle al Señor en esta mañana. Y como dice el versículo 4 que leíamos, vamos a esforzarnos, vamos a cobrar ánimo, vamos a trabajar, porque el Señor está con nosotros. Y vamos, hermanos, vamos nosotros a creerle al Señor. Tal vez has venido en esta mañana, vuelvo a repetir, y tú piensas que tu vida ya no es la misma. Cuando Dios te quiere hacer brillar aún más, porque ahora vas a empezar a ser de bendición. Dejemos de pensar en nosotros mismos. ¿Por qué no entregar lo que sentimos en esta mañana delante del Señor y decirle: Señor, he venido desanimado, he venido desalentado, veo las situaciones, Señor, y me hundo. Siento que ya no hay propósito, siento que ya no hay futuro en mí. Señor, me vienen pensamientos negativos, porque mi vida siento que ya no tiene sentido. Cuando el Señor te quiere hacer brillar, pero un brillo interno, no externo, porque el Señor está rompiendo tu naturaleza, tu vida, lo que eras, para que puedas brillar. Dice la Escritura: si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dios está quebrándote, Dios está deshaciéndote, porque esas cosas tal vez no le agradaban, pero de ti sacará algo hermoso, algo brilloso. Brillarás, reflejarás a Cristo. Tu gloria postrera será mayor, pero tal vez no en lo próspero, sino en lo espiritual. Orarás, pondrás tus manos y sanarán los enfermos. Orarás al Señor y Él te visitará con su presencia, porque eres el templo en el cual Él ahora habita. Dice la Escritura que su Santo Espíritu estará con nosotros. Su presencia no te dejará. Él está allí. Y aunque sientas que Él te ha abandonado, que Él te ha dejado, que Él te ha dado la espalda, Él te dice en esta mañana que Él no ha terminado la obra en tu vida.
El Señor te dice: sobre ti fijaré mis ojos. Te espera un futuro glorioso al lado de Jesús. No tomes malas decisiones. No te dejes llevar por las circunstancias o por el dolor que sientes. El Señor te dice en esta mañana que tu gloria postrera será mayor que la primera. El Señor te dice que te levantes. El Señor te dice que trabajes, que su Santo Espíritu estará contigo, que su presencia no te dejará ni te desamparará. El Señor sigue ahí, firme, determinante, interesado en tu persona. Su gloria está aquí. ¿Por qué no dejas que Él te llene en esta mañana de su presencia? Había una fiesta en aquel tiempo cuando vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, y el pueblo debía de tener valor y debía de creerle a Dios. ¿Quién había visto la casa primera comparado a lo que ahora tenía? ¿Quién te había visto antes? Ahí tú glorioso, tú gloriosa, aquel varón, aquella mujer. ¿Quién te ve ahora? ¿Quién te ve ahora? Que tal vez para muchos puedas causar ¿qué? Pero para Dios, Dios te dice en esta mañana que tu gloria será mayor. No, los hijos de Dios no estamos para causar lástima ni dolor a otros. Los hijos de Dios tenemos valor, nos levantamos y volvemos a iniciar, porque Dios no ha dicho la última palabra. Él todavía tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros en esta hermosa mañana. ¿Les parece que oremos? Vamos a decirle: Señor, levanta mi vida. Yo veo las circunstancias, Señor, y siento que me hundo. Pero si tú dices que mi gloria será mayor, yo te creo, Señor, en esta mañana. Yo te creo, Señor, me aferro a ti. Eres todo lo que tengo. Eres todo para mí. Yo quiero invitarte en esta mañana que pongas delante del Señor tus pruebas, tus frustraciones, tus fracasos, esas cosas que no te han salido como tú quisieras y que sientes que ya no puedes. Tu gloria será mayor, te dice el Señor. Gracias te damos, Padre, te alabamos. Empieza a darle gracias al Señor. Padre, tu gloria será mayor. Señor, te creemos en esta mañana. Te adoramos, Padre, te bendecimos. Nuestra gloria será mayor, Señor. Nuestra gloria será mayor, Señor, en el nombre de Jesús.